Hola a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a este nuevo capítulo del programa Educación en Derechos Humanos para el Chile Actual que realiza el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en colaboración también con la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos de Chile y en donde precisamente entablamos distintas conversaciones, distintas discusiones en torno a educación en derechos humanos en nuestro país, tocando temáticas, por ejemplo, atingentes como migraciones, pueblos indígenas, mujeres, entre otros, pero también trayendo a la palestra distintas organizaciones que de alguna forma trabajan y que han ido impulsando precisamente la temática de educación en derechos humanos, ¿no? Y voy a leer un pequeño abstracto y por supuesto me gustaría tomarme también la atribución de comenzar este programa dedicándoselo al comunero mapuche asesinado hace algunos días en el sur de Chile. No podemos seguir, por supuesto, permitiendo esta vulneración hacia el pueblo mapuche, que ha sido un conflicto que ha tenido siglos, ¿no? Y creo que es importante también dedicarlo en memoria, ¿no? de esta persona que fue asesinada precisamente en el sur del país. Voy a comenzar leyendo un breve texto. Nuestro país posee una historia robusta de vulneraciones a los derechos humanos, siendo el imaginario más habitual aquellos crímenes contra la humanidad que tuvieron lugar durante la dictadura militar a fines del siglo XX. El retorno a la democracia no ha sabido asegurar el cese de las vulneraciones que alcanzaron su punto más álgido, tanto por la cantidad de casos, así como su extensión territorial, desde octubre del 2019, dando cuenta de violaciones generalizadas a los derechos humanos, caracterizada por el uso indiscriminado y arbitrario de la fuerza, resultando en casos de lesiones graves, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual en contra de las personas que participaron de las protestas sociales. Eso fue una cita de uno de los informes de derechos humanos. La educación en derechos humanos busca promover el respeto de la dignidad humana y la igualdad, así como la participación en la adopción democrática de decisiones, contribuye precisamente a la prevención a largo plazo de abusos y conflictos violentos. Su finalidad ulterior es que las personas desarrollen las habilidades y actitudes necesarias para promover la igualdad, la dignidad y el respeto en sus comunidades y sociedades, en todo el mundo y en especial la restitución de los derechos de las víctimas. Así comienza precisamente el proyecto de ley que busca reemplazar, ¿no?, el plan de formación ciudadana por un plan de educación en derechos humanos para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, impulsado por el Observatorio de Derechos Humanos ODH Chile, una organización no gubernamental que ya tiene un año de existencia defendiendo y promoviendo los derechos humanos y la educación en los mismos. Y en esta oportunidad precisamente nos acompaña su presidenta, una de las fundadoras también de dicho observatorio, Dayana Barrio Núñez, quien es abogada de la Universidad Austral de Chile, es diploma en Género y Políticas Públicas, diploma en Contratos Administrativos y Compras Públicas y magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Diego Portales. Hola Dayana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y muchas gracias y agradecerte, por supuesto, por el espacio y por la posibilidad de tenerte hoy día aquí. Hola Tomás, queremos agradecer en nombre de toda la organización en esta invitación que consideramos una de las más importantes y valiosas. El Museo de la Memoria para nosotros es un espacio natural y muy necesario de poder conversar sobre precisamente cómo podemos evitar que todo lo que el museo logra paso a paso a reivindicar con la memoria no vuelva a ocurrir en nuestro país. Entonces es un espacio natural que nos interesa por sobre todo abordar. Muchas gracias a ustedes. Y por supuesto que no estoy solo en ese espacio. También me acompaña Felipe Abot, que es parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también parte de nuestra red. Así que ahí vamos a estar moderando este espacio. Muchas gracias también, Dayana, por estar aquí. Y ya para ingresar en materias de lleno, ahí le dejo el pase a don Felipe. Doña Dayana, qué gusto tenerla hoy con nosotros. Como decía Tomás, para comenzar esta conversación, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre el observatorio? ¿Cuándo nace? ¿Cómo se crea? ¿Qué contexto le dio origen, cierto? De modo que de ahí en adelante vayamos desarrollando más ideas.
Sí, el observatorio es una organización que nace después de octubre del 2018. Nos juntamos un número de personas muy pequeño en un principio, con la fuerte convicción de que era momento de comenzar a hablar sobre derechos humanos y poder mirar los derechos humanos desde una perspectiva diferente de la que habíamos recibido durante mucho tiempo a partir del Estado, ¿no? El Estado tiene políticas públicas que son muy deficientes y creemos que es del todo necesario poder desarrollar una cultura. Entonces hicimos la reflexión colectiva y no imaginamos que esto iba a tener tanto apoyo de parte de otros voluntarios, voluntarias y voluntarias que se comprometieron y que comenzaron a trabajar, y comenzamos a dar un número de proyectos bastante grande, en donde comenzamos a darnos cuenta que no era algo tan individual, sino es más bien una reflexión colectiva que nos hace empujar la línea de lo posible en materia de derechos humanos. Ese es el contexto en el que nace, pero es un colectivo y básicamente todo se construye desde el colectivo. Buenísimo. Oye, Dayana, y un poco también desde la misma línea de la pregunta de Felipe, bueno, sabemos que en nuestro país ya desde hace 48 años y mucho antes incluso se han vulnerado los derechos humanos, y muchas veces de forma sistemática y generalizada, no solo considerando la dictadura, sino que también las violaciones a derechos humanos en democracia. Y en ese sentido, ¿por qué crear un observatorio de derechos humanos? ¿Cuáles son las motivaciones también que hay detrás de la creación de este espacio, de esta organización? Sí, la primera tesis fue que efectivamente cuando en Chile se habla de derechos humanos, existe un sesgo sobre ideologización de ese campo, ¿no? El primer imaginario que se viene a la cabeza son todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron a propósito de la dictadura. Y pareciera ser que en la reflexión colectiva los derechos humanos se agotan en ese ámbito, que por supuesto constituye parte de nuestra historia y es muy importante que lo relevemos. Sin embargo, consideramos que los ciudadanos, las ciudadanas, las personas que habitan en nuestro país, a veces no tienen las herramientas para poder identificar que constantemente se están vulnerando los derechos humanos. Por ejemplo, en el momento de la pandemia se crearon ollas comunes, y más allá de ser un acto de colaboración y solidaridad muy, muy destacable de nuestro pueblo, digamos, las personas no tienen interiorizado que el Estado tiene que proveer el derecho humano a la alimentación, ¿no? Y no es una voluntad para el Estado chileno el que las personas no tengan la posibilidad de alimentarse, sino es una obligación. Entonces, veíamos una brecha muy grande entre efectivamente la carencia de garantías que propicia el Estado y el que las personas puedan asimilar que efectivamente están siendo vulneradas. Entonces, en ese diálogo comenzamos a pensar, bueno, si nosotros creamos una cultura o una identificación relativa de los derechos humanos, entonces, ¿quién va a frenar en el futuro al Estado, que tiende cada vez más a vulnerar los derechos humanos? Entonces, en eso la reflexión fue, bueno, tenemos que transformarnos todos en observadores, porque estamos en un momento de la situación en donde los controles que realiza el Estado no son suficientes, y tenemos lo que sucede en la Araucanía, tenemos la confusión que se produce en Iquique, en donde las personas se sienten con el derecho de poder exigir que salgan a costa de cualquier cosa, personas que vienen a buscar oportunidades a nuestro país. Se producen los crímenes de odio en contra de las poblaciones LGTBIQ a más, y una serie de otros indicios que nos dicen, bueno, aquí nos falta colocarnos unos lentes de observadores para poder primero identificar, luego restituir y luego exigir reparación, ¿no? En esa línea, el proyecto sobre el cual vamos a hablar hoy, que dice relación con formular un verdadero plan de educación y formación en derechos humanos, y que vendría a reemplazar el actualmente vigente Plan de Formación Ciudadana, tiene mucho que ver, ¿cierto?, con mirar de un determinado modo las cosas, particularmente mirar críticamente las cosas, pero sobre todo actuar luego en consecuencia. Y desde ese punto de vista es como la viga maestra de lo que acaba de decir. Pero además de este proyecto, eventualmente, doña Dayana, ¿por qué no nos cuentas de otros proyectos que pueda tener el observatorio para terminar de conocerlo, digamos, haciendo la idea más completa
que pudiéramos de esa organización. Pese a que nuestra organización es institucional, digamos, nosotros somos una ONG, creemos que en el debate de los derechos humanos está un tanto monopolizado por la academia y por cierta técnica, ¿no? Que desde luego es una mirada interesante, pero existe toda una experiencia y una práctica de los derechos humanos en las organizaciones sociales, que pareciera ser que incluso es más progresiva que los discursos de la academia, que los discursos institucionales. Entonces, en ese ánimo de poder rescatar esas experiencias y esas colectividades, decidimos hacer un informe anual de derechos humanos, ya no desde la universidad, ya no desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino desde las colectividades que militan en los derechos humanos y que están constantemente accionando por ello. Y ahí vamos a presentar un anuario en donde vamos a reconocer los informes de la Red de Mujeres Mapuche, del Cordón Trinidad, que es un cordón que nace en la revuelta y que se forja en un sector de la Florida, y de una serie de otras instituciones que nos interesan en el fondo que podamos relevar estas voces de quienes en el fondo van empujando la barrera de lo posible en esta materia. Entonces, básicamente queremos ser un puente entre las organizaciones sociales y el visibilizar en el fondo su trabajo, su lucha y las alternativas que nos presentan para que se superen algunas vulneraciones críticas de los derechos humanos. Ese es otro proyecto que nos coloca bien orgullosos y orgullosas, porque efectivamente creemos que ahí hay un trabajo no conectado. Sí, por supuesto, visibilizado dentro de las mismas colectividades, dentro de las mismas organizaciones o las personas militantes, pero no sale hacia afuera, y creemos que es una experiencia que hay que recoger. Sí, totalmente. Es muy necesario también recoger ese trabajo que muchas veces no tienen la oportunidad de mostrar distintas organizaciones más de base, más territoriales, con sus temáticas particulares. Había visto también que se incluyó el Movimiento por la Diversidad Sexual MUMS, que también tienen una amplia trayectoria trabajando los derechos de las personas LGBTI, así que es bien interesante ese proyecto. Oye, y bueno, aprovechar y decirle a todas las personas que nos están mirando que puedan también seguir las redes sociales del Observatorio ODH Chile, para que se puedan también seguir enterando de los proyectos que tienen en pie, de aquellas cosas que están organizando hoy en día y por supuesto más sobre este proyecto de ley. Y aprovechamos también de saludar a aquellas personas que nos están comentando. Ahí Sebastián nos dice: necesitamos educación en derechos humanos, muy necesario por supuesto. Raúl también nos dice saludos cordiales, amigues desde Algarrobo. Isabel también nos saluda desde Lisboa, Portugal. Estamos llegando a muchas partes del mundo. Eso es lo interesante también de esta virtualidad, que nos permite llegar a lugares que en presencialidad nos era muy difícil llegar. Y ya un poco también para conocer más sobre el proyecto de ley, que podamos entablar esta conversación, bueno, ya lo veníamos comentando, ¿no? Busca reemplazar precisamente el plan actual de formación ciudadana por un plan de educación en derechos humanos, ¿no? Y dentro de los principales objetivos que pudimos recoger dentro del proyecto de ley está precisamente garantizar, ¿no?, que todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado cuenten con un plan explícito para abordar la educación y formación en derechos humanos de sus estudiantes, que hay muchos colegios que hoy en día no lo cuentan. Hace muy poco veíamos un catastro que realizó Amnistía Internacional en torno a estos colegios amigos, ¿no?, de derechos humanos, y que son en Chile al menos son bastante pocos, ¿no? Y que necesitamos, por supuesto, seguir profundizando eso. Y dentro de esa misma lógica, se propone establecer un marco normativo general en relación, ¿no?, en concordancia con los estándares internacionales en materias de educación en derechos humanos, por medio de mecanismos que fomenten en la sociedad el conocimiento, la promoción de los valores que implican en las sociedades democráticas, con miras, ¿no?, a fomentar una cultura basada en derechos humanos a través de la adopción y la aplicación de estrategias de carácter obligatorio. Y aquí viene algo muy, muy interesante, porque lo proponen desde la enseñanza parvularia. Y quizás aquí yo me voy a ir un poco de la... lo anunciamos tras bambalinas, que por lo general nos vamos de la pauta que tenemos. Y en lo personal me llama mucho la atención el que lo propongan desde la educación parvularia, ¿no? Porque muchas veces son las niñeces quienes quedan muy excluidas, ¿no?, de las políticas públicas, ¿no?, de cuestiones mucho más institucionales y estructurales.
Pero ¿cuán importante es para ustedes y por qué también proponerlo desde esa óptica de la educación parvularia? Porque de alguna forma acá en el museo también hemos realizado un trabajo con niñeces y a veces nos ha sido muy complejo el poder desarrollar estrategias no pedagógicas para trabajar temáticas tan duras como las que trabaja el museo, que tiene relación con la última dictadura, con memoria, pero también con derechos humanos. Entonces, ¿por qué también establecerlo desde ahí y cuáles son esas motivaciones de incluir también a las niñeces dentro de los nuevos procesos de cambio que estamos enfrentando? Sí, es importante relevar también que se establece como metodologías el juego, una de las posibilidades para poder enseñar, que creemos que es bien importante mirar hacia dónde vamos a educar y adaptar las metodologías hacia esas comunidades, hacia esas colectividades. En primer término, yo creo que es súper importante que delimitemos que no solo queremos enseñar o difundir contenidos de derechos humanos, que por supuesto son importantes, pero también, y así lo ha entendido la comunidad internacional, existen otras dimensiones que son igual de importantes a la hora de abordar la educación en derechos humanos. Y una de ellas es que en el espacio educativo efectivamente exista una práctica de derechos humanos. No puede haber una disonancia entre que distribuimos información respecto a cuáles son nuestros derechos, mientras que el espacio escolar es símbolo de vulneraciones constantes. Y creemos que ahí en Chile hay un desafío enorme, puesto que tenemos muy interiorizado el castigo, por ejemplo, ¿no? De salir al recreo como una forma de castigar. Tenemos muy arraigada esta mirada que es muy jerárquica de la educación, en donde los alumnos en realidad van a escuchar, a anotar, y no pueden, en el fondo, romper con esta jerarquía. Entonces, es bien importante, sobre todo para los primeros subciclos educativos, que nosotros pongamos en práctica los derechos humanos, ¿no? Que este espacio, que es un espacio, digámoslo, ético-moral, ¿no? Nosotros vamos a consensuar un marco ético en donde no vamos a evitar conflictos, ¿no? Los conflictos de la humanidad continúan y la historia lo ha demostrado así, pero lo que pretenden los derechos humanos es situar un marco para que cuando se produzcan esos conflictos no sobrepasen ciertas barreras, que nosotros llegamos a la conclusión de que efectivamente había que proteger. Entonces, es muy importante para nosotros los primeros subciclos, primero para gestionar un espacio educativo libre de vulneración de los derechos humanos, pero también para abrir la conciencia crítica, ¿no? Y ese es el tercer estándar que da la comunidad internacional y que dice relación con que la educación en derechos humanos tiene que ser para los derechos humanos, en relación a que no puedo solamente identificar que a mí me vulneran los derechos humanos, sino tengo que ser capaz de sensibilizarme ante la vulneración de las otras personas. Entonces, creemos que los primeros subciclos también, tal vez, y lo ha demostrado también el programa mundial, los contenidos, claro, son mucho menos concretos, menos específicos, pero los contenidos éticos y morales son muy fuertes y muy fáciles de que absorban las niñas, los niños y las niñas, porque están en una etapa en donde efectivamente tienen un vínculo ético muy natural con los animales, tienen un vínculo ético muy natural con el medio ambiente. Entonces, para nosotros es importante que desde ese momento comience la formación. Incluso desde antes existen algunos programas, como el programa alemán, que también propicia educación familiar en derechos humanos. Pero en este país no tenemos tantas herramientas conforme a nuestro marco normativo para poder ampliar la educación en derechos humanos a todos los aspectos. Pero sí, queremos llegar desde el principio, desde lo más antes que podamos. Doña Dayana, el proyecto se quiere hacer cargo de reemplazar el actual programa de formación ciudadana, el cual desde ya plantea en su digamos, expectativa aquella ambición de cubrir transversalmente la enseñanza desde la educación parvularia. Y por eso quiero retomar lo que decía don Tomás a propósito de la conceptualización que en el proyecto de ustedes hacen de la misma educación en derechos humanos y la formación en derechos humanos en estas tres dimensiones. Estas tres dimensiones que hablan de la educación sobre los derechos humanos, la educación por medio de los derechos humanos y la educación para los derechos humanos, de algún modo aludiendo a esas estructuras más convencionales del mundo de la educación que hablan de los aprendizajes del conocer, del ser, del saber hacer, ¿cierto?
y que se descomponen también en actitudes, ciertas habilidades y conocimientos. Por supuesto que usted acaba de destacar algo que para el tema de la educación en derechos humanos es esencial. Entender la educación en derechos humanos circunscrita al tema de contenidos es en realidad comprender muy poco de la complejidad y del desafío que esto involucra. Y justamente son las otras dimensiones donde deberíamos de apostar por hacer un esfuerzo, pero donde también es más complejo satisfacer las expectativas. Desde la educación parvularia, pasando por la primaria y la secundaria, pero cuán fundamental es incrementar, digamos, las formas de cómo entender los procesos complejos de enseñanza y aprendizaje, y que en este caso en particular, en el terreno de los derechos humanos, se convierten en un desafío esencial. ¿Cómo ve usted en ese sentido la evaluación que en cierto modo una apuesta de transversalización ya traía consigo el programa de formación ciudadana actualmente vigente, y cómo se podría hacer un cambio tan profundamente cualitativo como podría ser a través del proyecto de educación en derechos humanos que ustedes proponen, que yo creo que tendría además un enorme potencial de irradiar, ¿cierto?, a todo lo que es educación en general con una perspectiva verdaderamente humanista. Sí, es interesante la pregunta y previo a responderla me gustaría despejar un poco que razones para que exista educación en derechos humanos podemos encontrar en todos los lugares, y porque de pronto nosotros lo asumimos un poco, pero existen razones normativas para las personas que son más legalistas, existe un compendio de normas internacionales que nos obligan y obligaciones concretas respecto a esto. Pero también tenemos razones de sentido común, ¿no?, que dicen relación con este termómetro ciudadano que nos hace ver que para nosotros de pronto es mucho más importante la propiedad que manifestar un disenso contra un sistema político, por ejemplo, o es más importante en el sentido común, bueno, toda la ideologización que da la Constitución a propósito de los derechos humanos, que ahí también hay una mirada ideológica que ha permeado también la sociedad. Y también encontramos razones para las personas que tienen criterios más utilitaristas en los efectos, ¿no? Genera mayor cohesión social pese a que se valora mayormente la diversidad, que es algo bien paradójico que produce la educación en derechos humanos. Genera mayor autoestima en les niñas porque efectivamente pueden conocerse y poder identificarse en otros y poder identificar una gama de personas que existen y que no esconden sus diferencias. Y una serie de otras razones que abundan respecto a por qué tiene que implementarse. Pero principalmente nosotros vimos debilidades en el plan de formación ciudadana, porque efectivamente el foco es diverso. Tenemos que entender que existen tres educaciones, ¿no? Está la educación cívica, que en este país se habló durante mucho tiempo, y de hecho si nosotros conversamos con nuestros vecinos, probablemente se van a recordar cómo teníamos que volver a la educación cívica. Es algo que por lo menos hace 10 años estaba muy presente, y básicamente la educación cívica tiene como foco el cumplimiento de las normas jurídicas, ¿no? Poder cumplir con las normas. Por eso que en un país en donde el orden es tan importante, la educación cívica era algo que estaba en el imaginario. Luego tenemos la educación ciudadana, que es el modelo que absorbe la ley que queremos modificar, el plan de formación ciudadana, que tiene una caracterización un poco más de derechos humanos en la medida en que el foco es propiciar todos los derechos que están al alero de la democracia, la participación formal, la expresión, entre otras cosas, ¿no? Y por otra parte tenemos la educación en derechos humanos, que comprende estas dos, pero que es mucho más amplia y que goza de estas características de las que hemos hablado. ¿Cuál es el problema de la formación ciudadana que se implementó desde el 2020, desde parvularia hasta cuarto medio, educación ciudadana? Sin embargo, solo para tercero y cuarto medio es obligatorio. El problema es que está construida al alero de la libertad de enseñanza, lo cual no está mal, es un derecho como cualquier otro. Sin embargo, cuando la libertad de enseñanza en Chile expresa brechas de clase tan importantes como que en las escuelas de las poblaciones básicamente se destruye la autoestima de los estudiantes, se les dice que no pueden romper con la estructura social y que tienen un destino tal cual.
y por otra parte existen otras alternativas educacionales donde efectivamente puede cumplirse el mandato de dar formación ciudadana. Entonces ese era el primer conflicto que veíamos, un conflicto de clase. ¿Cómo vamos a hacer para asegurarnos que esto efectivamente sea un derecho y no un privilegio de aquellos que tienen acceso a una educación pagada en el fondo? Luego, el problema de vamos a trabajar con niños, niñas y jóvenes que en octubre del año pasado dijeron: la participación formal no me representa, yo voy a saltar el metro para poder decir mi descontento político, y yo voy a impartir contenidos que van exclusivamente a conducirlo a que voten. Entonces nosotros nos preguntábamos en el observatorio, bueno, esto parece contraproducente porque de alguna manera para que esos estudiantes quieran incorporar los derechos humanos tienen que sentir que es útil para los fines entonces hay que buscar métodos para poder incorporar estos disensos a la educación y puedan sentirse parte, puedan sentir que efectivamente construyen políticas desde su espacio. Y esa fue la segunda crítica a que alcanzamos, y también el que los contenidos que están sugeridos por el Ministerio de Educación existe un fuerte apego por los derechos civiles políticos y un nulo casi mención respecto a los derechos económicos, los derechos sociales y sobre todo las condiciones sociales que permitan el goce. Nosotros no sirve de nada hablar de derecho a la educación, de derecho a la vivienda, si nosotros no analizamos la pobreza o cómo influye la pobreza, porque si hablamos de derecho a la vivienda en Providencia y si hablamos de la derecho a la vivienda en Los Espejos, tenemos que situarnos en cómo repercuten esos derechos en las personas, entonces, y cuáles son las condiciones de esas personas para acceder a esos derechos. Entonces, desde ahí consideramos que la estructura tal vez podíamos mantenerla, pero que había que dar un giro completo a incorporar estos elementos que realmente permiten interiorizar cómo pueden ser el imaginario de la cultura de derechos humanos en este país. Esos fueron como los principales nudos que vimos en el plan. Y ahí entra mucho el sentido de la interseccionalidad, o sea, porque claro, no es lo mismo, y como decía Lemebel muy acertadamente, no es lo mismo, o sea, ser pobre, maricón y comunista, ¿no? Es peor, o sea, la interseccionalidad ahí juega mucho, porque claro, como tú decías, no es lo mismo el derecho a la vivienda en Providencia que en Los Espejos, que en comunas más populares, y lo que me llama mucho la atención también del proyecto de ley es cómo logra recoger también las demandas de aquellos grupos históricamente excluidos, ¿no? La violencia hacia las mujeres, la violencia hacia las diversidades sexuales y de género, la violencia incluso hacia las niñeces que también han quedado muy excluidas. Y me gustaría mucho poder vincularlo con el proceso actual que estamos enfrentando en medio de una elección presidencial y que sin duda alguna, dentro de mi opinión, es una elección presidencial que llega en un momento muy álgido, ¿no? Que llega en un momento en medio de un proceso constituyente, en donde los discursos fascistas están resurgiendo mucho. Entonces también preguntarte ahí, Dayana, ¿cuál es la mirada que tienen desde el observatorio en torno a, por ejemplo, el programa del candidato Kast, ¿no? Que propone cerrar el Ministerio de la Mujer, que propone cerrar el Instituto de Derechos Humanos, salirse de los organismos internacionales, o sea que de alguna forma es un retroceso, ¿no? Para un país que ha vulnerado en su historia reciente los derechos humanos y que aún tiene causas abiertas en materias de verdad, justicia, reparación. Son cuestiones que es importante también discutirlas y creemos que también es el espacio, ¿no? Para discutir más aún con un proyecto que es fundamental. O sea, en el caso en que estos discursos fascistas sigan agarrando mucha más fuerza, se va a hacer mucho más necesario una educación en derechos humanos, ¿no? Sí, en realidad lo miramos con bastante preocupación, porque el problema no es que exista Kast, o que exista Bolsonaro, o que existan personas que tengan ideologías que promuevan el odio, sino el problema es que efectivamente hagan sentido en la comunidad y que como comunidad logremos aceptar que existen opciones para desbaratar derechos. Yo creo que eso es... El problema es que generemos una identidad nacional como una identidad única, ¿no? Y que nos parezca que la diversidad es un atentado a la cohesión social. Ese es el problema que hay detrás de todo esto. Entonces, para nosotros en verdad es una inyección de motivación para poder mostrar que efectivamente no todos los discursos son válidos, ¿no? Y que no podemos darnos el lujo de permitir retroceder a ese costo, ¿no?
a ese costo en donde básicamente ni siquiera podemos hablar de comunidades, que el programa de CAS no desbarataja comunidades de derechos, sino es más de la mitad de la población chilena básicamente pasa a estar en un estado cívico inferior respecto entonces, lo vemos como una oportunidad y también como una preocupación, porque efectivamente nosotros tenemos una historia robusta en donde efectivamente debiese estar al menos regulado en la prohibición de discursos de odio. O sea, Alemania, con todas las reflexiones que hizo y efectivamente con los resguardos de constitucionalizar la educación en derechos humanos, de poder hacerla de manera integral, logra dar una reflexión concreta, y no es que exista en Alemania, por ejemplo, movimientos nazis actualmente, ¿no? Pero el problema, o sea, están segmentados y están controlados para que efectivamente ese no sea el sentido común de la sociedad, ¿no? Para que eso no tome nuevamente la fuerza que tomó en la historia. Entonces, vemos con preocupación, pero también creo que además de revisar estos discursos de odio que son muy evidentes, es importante revisar con lupa también las propuestas de los otros y la otra candidata, ¿no? Porque no basta con que no vulneremos, sino también con que nos comprometamos a que las políticas públicas efectivamente tengan seriedad respecto a los derechos humanos. Por ejemplo, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, yo creo que es una pregunta importante para hacer a los candidatos y a sus programas. ¿Qué vamos a hacer con esto que pareciera ser que no tiene salida, ¿no? Que una y otra vez tiene repercusiones, que una y otra vez sale una noticia con vulneraciones absolutamente que no caben en la cabeza? Entonces, si bien hay que mirar con agudeza a aquellos que pretenden de plano y de manera declarativa restarnos derechos, también hay que mirar los silencios, porque efectivamente después de la dictadura hemos tenido bastantes años en donde ha sido muy difícil que exista una política de derechos humanos real, ¿no? O sea, la Subsecretaría de Derechos Humanos se creó hace muy poco tiempo y sus facultades son mínimas, su presupuesto es mínimo, los objetivos que se plantean son casi declarativos. Entonces, ¿hasta qué punto también en las omisiones de las otras personas que tienen puestos de poder no se genera una perpetuación de que se vulneren los derechos humanos sistemáticamente? Entonces, en eso quiero saludar particularmente, y desde la ONG ha sido igual una pega súper exhaustiva, buscar los patrocinios de y los diputados que nos apoyaron en esto, que confiaron en el trabajo que hicimos, porque en verdad no es tan fácil ir y decir, mira, ¿sabes qué? Dentro de los objetivos del plan es tener una educación no sexista, por ejemplo, ¿no? Hay resistencia a tener una educación de la memoria a través de poder dar reconocimiento en el movimiento LGTBI QA+, porque efectivamente son nudos morales críticos en nuestro país. Entonces, agradecer particularmente todos los patrocinios, porque efectivamente eso es lo que necesitamos, ¿no? Que existan parlamentarios que se pongan la camiseta y que puedan empujar esta lucha ciudadana. Sí. Tomás aludía al debate sobre una nueva constitución en desarrollo, cuestión que resulta inevitable de mencionar en cada oportunidad que uno tiene de discutir sobre derechos. Y curiosamente, sin perjuicio que no ha sido aludido directamente en el debate sobre la redacción de los reglamentos, por ejemplo, recientemente concluido de la convención, el tema de la educación ha estado presente de distintas formas. Sin ir más lejos, fue bastante ácido en torno al establecer desde ya una suerte de cerco, de coto en torno a la prerrogativa de los padres, ¿cierto?, en el derecho preferente a la educación de sus hijos, cuestión que es una controversia algo opaca, pero que también está de algún modo presente, yo creo, traducido justamente a propósito de la referencia que nos hace doña Dayana a dos cuestiones esenciales que tienen que ver con educación: el discurso de odio y el negacionismo. De algún modo, el debate en torno a la educación es el debate en torno a la consolidación de un relato y al reconocimiento como común de ese relato en una sociedad, y sobre todo a los valores que ese relato trae consigo desde el momento en que nosotros lo reconocemos como valioso. Y sobre todo, el reconocimiento de ese valor tiene
tiene además valor porque es trascendente, en tanto el proceso educativo es un proceso de futuro. Claro. Recordar, por ejemplo, que el reglamento de ética de la Convención estableció una proscripción de discurso negacionista que, entre otras cosas, alude, ¿cierto?, a la relativización, trivialización, justificación, entre otras cosas, de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura cívico-militar, o respecto de las atrocidades de las que fueron objeto de los pueblos originarios en Chile, que son dos relatos históricos bien distintos, bien situados en su contexto cada uno de ellos, pero que de un tiempo a esta parte ya están más o menos consolidados, presentes en los currículums y en los programas de estudio de nuestros estudiantes, pero que desde una perspectiva de educación y formación en derechos humanos adquieren otra dimensión completamente distinta, que es lo que también doña Dayana de algún modo alude al tránsito de una construcción de sociedad, de hablar, por ejemplo, en el plan de formación ciudadana, de ciudadanos para transitar a la construcción de una sociedad de personas. ¿Qué efecto podría tener en el mediano y largo plazo la consolidación de una apuesta por una educación, de verdad una educación en y para los derechos humanos, como la que apuesta el proyecto, en, por ejemplo, lo que puede hacer la construcción de este nuevo escenario constitucional que está en este momento en debate? ¿Cómo podrían ambos discursos converger? Sí, precisamente tenemos a un equipo dentro del observatorio que va a ir a apoyar el trabajo de la convención a través de audiencias para poder mirar un poco el tratamiento constitucional de la educación en derechos humanos en otros lugares del mundo, ¿no? La verdad es que el camino, o sea, no se trata de una lucha que tenga como fin la creación de una ley, ¿no? La ley es un instrumento que utilizamos para poder instalar una cuestión, para poder mover de alguna manera la temática, pero para nosotros también es importante que en este compendio no solamente exista como el derecho a la educación en derechos humanos, sino los derechos humanos se encuentran interrelacionados como siempre debieron estar. Los derechos humanos hagan alusión a la imposibilidad de que se puedan ejercer de manera atómica, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en el fondo, no importa tanto cómo lleguemos al lugar donde queremos llegar, que es básicamente que la comunidad educativa tenga la suficiente fuerza para poder incidir en su propio currículum, en sus propias metodologías, ¿no? Empoderar un poco a la comunidad educativa, que se incorporen temas de convivencia escolar y una serie de otras cosas. Pero más allá del medio que nos lleve a poder hablar sobre esto, creemos que, y básicamente igual en el observatorio somos varios hijos de las luchas estudiantiles, ¿no? En donde el acceso era la discusión. Y creemos que un poco los valores del sistema nos permearon en tanto la lucha, porque nos costó mucho hablar de contenido, nos costó mucho cruzar la frontera del acceso. Y básicamente creemos que hay que hablar del contenido y que los derechos humanos tiene que ser un eje, pero sin que esté agotada esa discusión en el proyecto de ley, ¿no? Para nosotros es muy importante que la comunidad logre empoderarse e incluso destruirlo, si es que el método que se establece no es el que la comunidad decida para que efectivamente puedan analizar la territorialidad de sus derechos humanos, puedan analizar las condiciones particulares. Entonces, lo lindo de esto es que esta propuesta tiene como fin que la participación sea el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo abrimos espacio a esa participación? En Chile es muy difícil porque la cultura pesa y hay un rechazo a los derechos humanos, un rechazo que está ideologizado y que se basa en muchos pilares con información falsa y una serie de otras cosas que pareciera ser que no nos invitan a conversar. Pero, y como este país es legalista, ¿no? Decidimos que tal vez si lo colocamos en el Parlamento y hablamos en nomenclatura de ley, las personas van a comenzar a interesarse y van a poder decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Incluso yo no estoy de acuerdo que en parvularia se enseñe, porque considero tales razones, pero de una u otra manera en hacer agentes que puedan observar lo que está pasando y que puedan poder
entender que tienen la propia capacidad de gobernar su manera de comprender los derechos humanos. Entonces, básicamente nuestra finalidad no es que se promulgue la ley, que sería muy bueno que sí, nos ayudaría, pero la finalidad última es lograr abrir espacios para que se produzca la cultura, ¿no? Y entendiendo que la cultura se produce a sí misma, no que llega una organización a instalarla, sino la cultura se produce por las personas, ¿no? Y por sus usos, por sus costumbres, por sus hábitos. Entonces, la idea es un poco propiciar la discusión con esto. Y si se nos abre la posibilidad de la convención que haga al menos alusión, sería mucho más fácil. Sí, muy interesante lo que propone Dayana, porque de alguna forma, y como decías al inicio también, el sacar todas estas temáticas de la academia, ¿no? Y el llevarla a las comunidades, a los territorios, a las organizaciones locales, y que ayude también a empoderar, porque de alguna forma no sacamos nada con que sean las mismas organizaciones que llevan muchos años trabajando en la temática de educación en derechos humanos, que se queden con esa temática. Pues hay que generar esos espacios de diálogo, de conversación, de escucha, ¿no? Y es muy importante escuchar, ¿no? Porque finalmente esto va a repercutir en lo más local, pues. Entonces conversemos, ¿no? con las localidades, conversemos con las comunidades y con comunidades transversales también. Y creo que el que precisamente tengan ese fin último, creo, me parece fundamental a la hora de poder plantear, sobre todo en un país donde se siguen violando derechos humanos. O sea, trabajar en derechos humanos en un país donde se violan derechos humanos creo que igual es un acto de resistencia, ¿no? Es súper potente y es súper impactante cómo de alguna forma tenemos que seguir educando por un nunca más, ¿no? Un nunca más que también se vio permeado, po. Y se vio como papel mojado el 18 de octubre del 2019, ¿no? O sea, de alguna forma, ¿cómo les choca a ustedes también, si bien se crean el año pasado en plena pandemia, pero ¿cómo les choca también el que se sigan vulnerando derechos humanos, incluso cuando hay recomendaciones de organismos internacionales, cuando hay juicios a nivel internacional? O sea, es súper impactante el cómo precisamente desde el 18 de octubre también las comunidades comenzaron a hablar de derechos humanos, ¿no? Se hicieron cabildos especializados en derechos humanos. O sea, vayamos a conversar, vayamos a educar, pero también vayamos a escuchar, ¿no? Porque eso nos falta mucho, ¿no? Escuchar a las comunidades. Totalmente. Y la verdad es que lamentablemente no tiene efectos tan mágicos, ¿no? No es que si se implementa esto vamos a generar una comunidad inmediatamente participativa. Pero mi pololo me contaba que en donde estudia su hermano, que es adolescente, ellos mismos hacen el reglamento, el estatuto que regula sus comportamientos. Y efectivamente, los estudiantes estaban mucho más abiertos a cumplir sus propias normas, ¿no? Y un poco pasa eso, que como nos tuvieron convencidos que la participación es peligrosa, que la expresión es peligrosa, es que nos desencantamos completamente y creemos que efectivamente las decisiones tienen que estar en otro lugar, ¿no? Que diagnosticamos que las cosas están mal, queremos que cambien, pero aún no nos sentimos con el poder para poder decir, mira, ¿sabes qué? Yo pertenezco a una comunidad, tengo mi territorialidad, tengo una organización, tal vez sí se pueden tomar decisiones desde este espacio, ¿no? Entonces, básicamente la invitación del observatorio es a empoderar a la comunidad educativa, pero también a los asistentes de la educación, también a los profesores, las profesoras, que también son un ala en donde hay completo olvido, ¿no? Porque en este país los diagnósticos sobre lo que está mal es muy fácil, pero cuando hay que dar una propuesta es difícil, en el fondo, pensarla, ¿no? Y desde ahí también invitar a la comunidad de educadores y educadoras, a los asistentes de la educación, porque efectivamente creemos que esta es una mirada y que tenemos que incorporar la mirada de todas las personas que confluyen en el espacio que queremos abordar. Así que invitadísimos, si es que nos están escuchando, a que puedan colaborarnos. Sería muy, muy bueno poder complementar con esa visión la propuesta. A propósito de lo que acabas de mencionar, y lo voy a vincular con una preocupación que ya se mencionó minutos atrás. Cuando extendemos la invitación a la comunidad y hablamos de las comunidades educativas que involucran a los padres y apoderados, por ejemplo,
y por supuesto ahora acaba de extenderse esa invitación a los educadores y a los asistentes de educación. Pensamos todavía en la enseñanza, acabamos de mencionar la enseñanza parvularia, por ejemplo, pero la educación primaria, secundaria, pero la gente todavía sigue aprendiendo en instancias posteriores. Y la apuesta por educar desde lo parvulario, desde lo primario y secundario, constituye solo un germen que a su vez constituye la base para un proceso educativo que trasciende y que continúa, por ejemplo, en la enseñanza universitaria, técnico-profesional y en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. El perfil de egreso, por así decirlo, de nuestra escolaridad completa constituye la puerta de entrada a la formación para ser oficial de ejército o para integrar Carabineros de Chile. La apuesta entonces que nosotros hagamos de cómo hacemos que la educación en derechos humanos esté firmemente asentada en el currículum escolar es una apuesta ya por incidir en el perfil de nuestros policías. Pero tradicionalmente las comunidades educativas de ese entorno escolar, académico, me refiero a escolar en el sentido de que son escuelas también, no está siempre visibilizada y mucho menos se siente convocada. Hay un perfil bien claro de los que ejercen la docencia, son los profesores de las escuelas de nuestros organismos de orden y seguridad, nuestros organismos policiales. También hay un perfil reconocible de los profesores que trabajan en nuestras escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo extendemos y cómo integramos en esta invitación esas comunidades también educativas para poder efectivamente completar el ciclo? Porque en caso contrario vamos a encontrarnos con aquello que preocupa tanto a don Tomás y que nos preocupa tanto a todos, ¿cierto? De, no obstante, nosotros podamos reconocer, por ejemplo, la presencia de contenidos de derechos humanos en la formación de policías y la formación de nuestros militares, parece que esa educación no está surtiendo efecto, porque la afección, el compromiso o la convicción para actuar conforme a derechos humanos no se manifiesta en lo concreto, ¿cierto? No se manifiesta en la práctica, en la acción, en la toma de decisiones, y eso lo estamos viendo ahora en hechos recientes muy tristes, en donde parece haber una disonancia cognitiva, parece que hay una comprensión distinta de la jerarquía y de las prioridades y de la naturaleza de las cosas que ponen, por ejemplo, por encima el orden y la seguridad antes que la vida y la integridad de las personas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros también invitar e integrar ese otro mundo también educativo que no es un universo paralelo y entenderlo como ha sido entendido en muchos sentidos así, es en parte también razón de por qué seguimos teniendo problemas allí? Sí, creo que es una interesante pregunta y como bien señalaste, Felipe, creo que efectivamente el que podamos compartir una base educacional con las personas que van a ser luego los agentes policiales o no solo los agentes policiales, sino los operadores de justicia también, y una serie de otras comunidades que toman decisiones y que pueden vulnerar o no derechos humanos. Es el primer paso para invitar a integrar, ¿no? Nosotros tuvimos una discusión dentro del observatorio al principio de cómo regulábamos esto. Y el equipo de educación, que es un equipo que se encargó de hacer investigación respecto a los sistemas comparados de educación en derechos humanos, era un férreo oponente a que sea solamente en el espacio educacional, ¿no? Que decíamos, bueno, si queremos realmente que esto sea una política como en sus verdaderos términos, tenemos que incorporar la educación de los agentes estatales, tenemos que incorporar un sistema de educación o de herramientas para la formación y para los formadores y una serie de otros aspectos. Y la verdad es que, pese a que compartimos profundamente el diagnóstico y el punto del equipo de educación, no teníamos la posibilidad en términos de realmente hacer posible que esto se legisle si es que abordábamos esos espacios que son unos espacios de resistencia dentro del sistema político como está configurado. Entonces, porque además de esto nosotros tenemos que sopesar que por la constitución que tenemos, la forma de legislar requiere, es una ley orgánica constitucional, por lo tanto necesitamos 89 votos, y el espacio legislativo está fuertemente todavía en sobrerepresentación de la derecha que se niega completamente a esto, ¿no? Entonces,
creemos que es un aspecto fundamental y lo tenemos como una de las cuestiones que queremos facilitar, queremos conversar con la comunidad, con las Fuerzas Armadas, con los educadores que allí, pero la verdad es que por donde principalmente lo vimos fue como un mecanismo de garantía de no repetición, en la medida en que cuando yo vivo en este país, soy una persona que tiene 14 años y vive en este país, yo necesito comprender que lo que pasa en octubre no es normal, no está bien, no puede suceder. Y yo lo necesito comprender porque existen víctimas que se continúa dañando su dignidad en la medida en que sigan ocurriendo estos actos. Entonces, como una forma de reparar y también como una forma de controlar, pero también de controlar que no suceda. Pero también como una posibilidad de compartir un eje en común con las otras personas que van a ejercer otros roles en la sociedad. O sea, nosotros no creemos que, no está bien que las policías no se sientan personas, por ejemplo, y se sientan funcionarios por sobre personas. Creemos que ahí hay una deformación que de una u otra manera repercute. No puede ser que jurar a la bandera sea más importante que mi pulsión de humanidad, ¿no? Mi pulsión de conmoverme ante ciertas cosas. Y ahí creemos que hay una cuestión que se arrastra desde hace mucho tiempo y que pertenece a la cultura, ¿no? No puede ser que la seguridad sea más importante que la libertad, que la igualdad. No puede ser en esa escala valórica. Entonces, creemos que si bien las policías que se formen en un plan de derechos humanos no necesariamente van a cambiar su actuar, pero sí van a tener que asumir un discurso con una decisión, ¿no? Con una decisión de decir, bueno, así son los derechos humanos, esto significa vulnerarlos, y yo decido, en el fondo, pertenecer a esta institución y no poder, o exigir que la institución tenga otros caracteres, etcétera. Creemos que es importante que los agentes del Estado también puedan reflexionar. Tengan una reflexión respecto a lo que están haciendo y puedan tomar una decisión respecto a ello, porque en este punto de las cosas no podemos diferenciar si es que efectivamente es autoridad exclusiva la vulneración, es decir, es una política estatal de represión, o efectivamente esas personas toman alguna decisión respecto a poder vulnerar o no ciertos derechos en su calidad de agente, ¿no? Entonces creemos que es importante partir por lo menos situando el debate y diciendo, bueno, mi actuar no corresponde a lo que debe ser, ¿no? Sí, totalmente. No, y es necesario construir una policía que se sustente bajo los derechos humanos, pero bajo una mirada, digamos, global, ¿no? Una mirada que, como decía Felipe, o sea, ahí como parece que no estamos entendiendo lo mismo sobre derechos humanos, ¿no? Porque sigue pasando, entonces es muy importante mencionar eso. Oye, Dayane, tenemos una pregunta que nos hacen vía Facebook de Pablo Campos, y ahí nos menciona que es muy interesante el espacio, y dice que quisiera preguntar, y creo que tiene mucha relación con lo que estamos conversando en torno a sacar solamente la educación en derechos humanos, o sea, a no focalizarse, que era lo que mencionaba el equipo de educación del observatorio, no focalizarse solo en los sistemas educativos. Y dice, quisiera preguntar respecto de la formación para el trabajo y los derechos humanos, ¿no? Considerando que consideran, ¿no? Si hay una oportunidad allí. Yo creo que también lo veo desde la perspectiva de precisamente educar y entregar esa educación a personas que ya no se encuentran en los ámbitos de educación formal, ¿no? Digamos, cómo esa vinculación con los otros espacios y los otros entes de la sociedad se va a generar. Sí, la verdad es que como en este país cuesta tanto hacer cambios, hay que acompañar las ideas con muchas estrategias. Y entre las estrategias, una de ellas es la vinculación con las organizaciones sociales que puedan estar territorialmente abordando este tipo de temas. Lo habíamos pensado a propósito de las personas privadas de libertad, porque ahí hay un foco sensible en donde, además de ser una comunidad que no tiene voceros para poder empujar sus luchas, ¿no? Están muy, muy, muy vulnerados en derechos. Hay un fuerte sentimiento respecto a que esas personas se deshumanizan en alguna medida. Por ejemplo, los derechos laborales que podrían ejercer. En este país está absolutamente naturalizado que trabajen sin paga, ¿no? O con una paga mínima, que es algo muy, muy importante.
Entonces, sí creemos que tenemos que vincular, de hecho creemos que es clave a la hora de poder mover este proyecto, vincular a las comunidades y si en el mundo del trabajo a través de la sindicalización puede ser una de las fórmulas, pero también buscar otros espacios, porque entendemos que en este país el tejido social es complejo, se desbarató y que no necesariamente las organizaciones que pensábamos antes de la dictadura como los espacios recurrentes donde las personas se organizaban son. Entonces, desde ahí ofrecerle a la persona que pregunta si es que efectivamente necesita que podamos conversar o que podamos ir a entregar algunas informaciones, podemos a disposición. El ODH hace cursos gratuitos de formación en derechos humanos hacia donde nos solicitan, la verdad. Aunque hayan 5 personas, creemos que ya es un pequeño paso, así que dejamos extendida la invitación para que puedan solicitar lo que deseen. Tenemos insumos, el conocimiento es colectivo, así que si efectivamente desean estudiar para luego ustedes mismos poder informar a sus propias comunidades, están dispuestos los materiales para que lo puedan hacer y son de propiedad colectiva. Buenísimo. Quiero aprovechar de hacer presente que en el marco de esta política de puertas abiertas de la Convención, los cabildos penitenciarios, que precisamente es una instancia de organización y de recogida del sentir de la población reclusa, se ha hecho presente en la Convención para transmitir un poco su pensamiento y su demanda. Así es que apostemos, digamos, porque bajo esa lógica muchas realidades invisibilizadas hasta el momento constituyen una oportunidad para visibilizarse en el momento más oportuno que puede ser, que es este momento de discusión del gran marco de consenso, ¿cierto?, para el diseño y construcción de un nuevo acuerdo social. En ese sentido, quería recoger un alcance a propósito de la mecánica del debate constitucional en desarrollo, que si bien es una aproximación relativamente técnico-jurídica, yo quisiera que doña Dayana nos lo abordara eventualmente más bien en el sentido estratégico. Nosotros tenemos en este momento hipervisibilizado el debate sobre la norma constitucional, es decir, la norma de rango superior. Sin embargo, en estricto rigor, eso no es más que el principio de un largo proceso de trabajo que deberá afectar al gran entramado de normas partiendo por las orgánicas constitucionales y de ahí hacia abajo, en orden jerárquico, digamos, que dan sentido a los principios que esta norma fundamental establece. Y que, por cierto, si nosotros apostamos, porque vamos a estar dotados en un futuro próximo de un nuevo texto constitucional, deberían la mayor parte de ellos, si no todos y en todas sus formas posibles, verse afectados. ¿Cómo ve ese escenario, sobre todo pensando en la cantidad de cosas, porque no estamos hablando solamente de la normativa aplicable a lo educacional directamente, ¿cierto? Que hay una serie de normas de rango orgánico constitucional que regulan el funcionamiento del sistema educativo en Chile, pero hay muchas otras que van más allá. Y acabamos de mencionar que es indispensable entender el proceso de enseñanza y aprendizaje como un proceso complejo más allá de lo institucional. ¿Cómo ve ese desafío para organizar lo que es el trabajo por venir? Es decir, apostando porque un nuevo texto sea aprobado y de ahí en adelante recién comienza una etapa de ponernos manos a la obra para implementar lo que sea necesario implementar para darle sentido y concreción a ese dictado de principios que traería un nuevo texto constitucional, particularmente desde la óptica de una educación en derechos humanos. Sí, creemos que es un trabajo arduo porque no solamente se requiere como regular ciertos derechos en el ámbito legislativo, ¿no? Desarrollar estos principios, sino también poder empoderar a las instituciones para que puedan llevarlos a cabo. Y eso ha sido una de las principales obstáculos de la institucionalidad en derechos humanos en nuestro país. O sea, nosotros miramos la crisis del INDH y se produce en gran medida porque hay un sentir, que es un sentir muy real, en donde no hay recursos, no hay facultades suficientes para poder implementar la defensa, ¿no? Y también hay un sistema de elección de directores que tiene una complejidad política que no responde hacia la inmediatez que significa estar observando los derechos humanos día a día y con el compromiso que requiere, ¿no? Entonces, creemos que es complejo, pero también
Yo creo que hay que mirar aquellos aspectos donde el Estado le ha puesto ficha y se han generado instituciones que son bastante buenas. Por ejemplo, en compras públicas. Compras públicas es un servicio relativamente nuevo, en donde su finalidad ulterior es efectivamente evitar que se produzca falta de probidad y negocios en donde el Estado da dinero y se producen por amiguismos, por pitutos, como se conoce en Chile coloquialmente. El sistema de compras públicas, si bien al poco andar, es uno de los sistemas más funcionales del Estado. Si bien no todos no tenemos la capacidad para que se produzcan todo por concurso público, sí fiscaliza, sí ordena, sí implementó. Entonces, primero yo creo que esto de que nos han inculcado de que el Estado no funciona, de que el Estado no puede, es algo que está muy, muy arraigado a esta ideología de que se reduzca el Estado, ¿no? La ideología de que los privados pasen a tomar las posiciones de los Estados. Y luego, porque efectivamente creemos que uno de los pilares en esta pasada, que fue a propósito de la lucha que se generó, son los derechos humanos. Creemos que si efectivamente esta Constitución y el futuro Parlamento no tiene la rigurosidad suficiente para poder implementar una institucionalidad y un sistema nacional o plurinacional, ¿por qué no?, de derechos humanos, en donde existan diferentes pilares, dentro de los cuales la educación en derechos humanos para nosotros tiene que estar, es algo mínimo, luego de todo lo que ha sucedido. Entonces, desde allí, en el fondo, poder transmitirle a todas las personas que nos escuchan que eso en gran medida depende de nuestro accionar, ¿no? Porque efectivamente los temas constitucionales son millones y muchas luchas tienen un estado de necesidad permanente. Entonces, invitarlos a que efectivamente podamos descansar y demos una especie de cinturón de seguridad en un sistema plurinacional de derechos humanos en donde se contemple una verdadera institucionalidad que los defienda, una supeditación de las Fuerzas Armadas respecto a este sistema, ¿no? Que efectivamente puedan responder a ello y no solo a interior, que solamente privilegie la seguridad del país, ¿no? El que exista efectivamente un sistema, un plan nacional de derechos humanos con diferentes ámbitos, pero que tengan recursos, que tengan autonomía y que tengan las facultades suficientes para que eso sea un seguro mínimo para todo lo que continuemos decidiendo como sociedad. Totalmente. Sí, es muy, muy necesario y muy, muy importante dentro de los procesos actuales que estamos enfrentando. Bueno, ya estamos cerrando nuestro programa. Yo creo que se ha pasado volando este ratito y ha sido una conversación muy interesante en torno a lo que nos vienen a proponer también y por supuesto darle el espacio y la visibilidad a este proyecto de ley que ya está en el Congreso y esperamos pueda tener también un buen puerto, pero si no, precisamente va a generar, ¿no?, esos espacios de discusión y esperamos que así sea, para que comencemos también a dialogar entre comunidades. Así que, Dayana, muchas gracias por tu presencia aquí. Sabemos que estás de viaje, así que también te agradecemos mucho que te hayas hecho el espacio para poder acompañarnos, bueno, y comentarte que tanto la red como el museo están muy a disposición de todo el trabajo que se necesite y desde el apoyo también que se necesite desde el Observatorio ODH. Así que, por supuesto, que aquí estamos y aquí estaremos siempre en pro de los derechos humanos y en pro también de la memoria histórica de nuestro país. Así que te queríamos dar unos breves minutos finales para que puedas entregar también un mensaje a quienes nos están escuchando y a quienes nos van a ver después de que esto quede grabado. Invitando también, ¿no?, a la comunidad a seguir al Observatorio ODH Chile en redes sociales y por supuesto a informarse más sobre este proyecto de ley que ya está en marcha. Así que estos minutos son tuyos. Y básicamente invitar a todas las personas en general, porque efectivamente, como decía Felipe, es un tránsito desde ciudadanía a persona, a que puedan conocer el texto. Lo diseñamos de una manera con mucho cariño, está muy lindo diseñado, muy fácil de leer, para que las personas que nunca han tenido una aproximación a un texto o a un proyecto de ley sea mucho más fácil, y también a pertenecer a nuestra comunidad, no solo como en lo formal, por supuesto, todas las personas bienvenidas a trabajar por esto y por todos los proyectos que vengan, pero también a ser observadores de todo, ¿no? A mirar críticamente las decisiones, a preguntarnos constantemente por qué,
porque creemos que la única manera de caminar hacia que esto cambie es que efectivamente estemos alerta y que tengamos la capacidad para creer que podemos decidir y que podemos hacer los cambios nosotros, ¿no? Impulsarlos a que si tienen cualquier aspecto que abordar respecto a los derechos humanos nos contacten. Si no tenemos las capacidades para ayudarlos, los vamos a dirigir a las ONG amigas. En ese sentido trabajamos 24/7, así que invitarlos a que nos sigan a través del Instagram, a través de Facebook, y que se acerquen a nosotros y a nosotras, porque somos un grupo humano que vamos a seguir remándola y necesitamos más brazos y más remos y más botes si es posible. Así que eso, estimado Tomás y Felipe. Sí, muchas gracias, doña Dayana. Mucho éxito. Saludos desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, y estaremos muy atentos al desarrollo del debate en torno a este proyecto. Y le deseamos especialmente mucho éxito a esta iniciativa, por todo lo que acabamos de reflexionar en torno a sus implicancias, ¿cierto? A su alcance. Fantástico. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias, Felipe, también por compartir esta moderación. Y bueno, dejar invitadas a las personas que nos están escuchando a seguir nuevamente al observatorio y acompañarnos los próximos viernes. Vamos a tener también distintas discusiones. El próximo viernes 12 vamos a estar entablando la conversación con Gonzalo de la Maza, un sociólogo, en torno a la participación ciudadana, precisamente, que tiene mucha relación con esto, esta vez en el proceso, en marco, ¿no?, del proceso constituyente, y cómo precisamente la convención está haciendo esta vinculación para que se realice esta participación un poco más masiva de la ciudadanía. Así que muchas gracias, insisto, Dayana, muchas gracias al observatorio, y a seguir trabajando en pro de los derechos humanos, precisamente por una democracia que se construya desde la verdad, desde la justicia, desde la memoria, y que tenga, por sobre todas las cosas, garantías de no repetición. Así que un abrazo, y nos seguiremos encontrando, y muchas gracias a todos quienes nos vieron hoy. Chao, chao. Abrazo. Adiós. Adiós a todas, a todos.